Bienvenidos al canal donde te contamos los secretos y curiosidades del mundo de la arquitectura y la construcción. En el día de hoy hablaremos de errores millonarios en construcciones y cómo algunos de ellos pudieron haber sido fatales. Pero antes de empezar, no te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y comentar qué te parecen estas construcciones fallidas. Empezamos con el número 5, el rascacielos comercial de Londres en la calle Fenchurch. Este edificio fue vendido a una empresa de Hong Kong por la exorbitante suma de 1.800 millones de dólares, un precio récord en el Reino Unido. Pero el verdadero problema de este edificio estaba en su curvatura ligeramente cóncava, que reflejaba la luz del sol y generaba tanto calor que derretía los coches aparcados y provocaba grietas en las aceras. A pesar de que el arquitecto aseguraba que se habían tomado medidas para evitarlo, como ventanas de lamas horizontales, finalmente se instaló un parasol con un costo de 14 millones de dólares para solucionar el problema. Este ejemplo demuestra la importancia de considerar todos los factores en el diseño de edificios, especialmente aquellos relacionados con la seguridad y el bienestar público. En el número 4 tenemos Stuttgart 21, un proyecto ferroviario gigantesco en Alemania. La obra tenía como objetivo girar 90 grados toda una estación de tren para transformarla de terminal en estación de tránsito. Sin embargo, las obras se han retrasado numerosas veces debido a la dificultad de construir 60 kilómetros de túneles en un tipo especial de suelo que se hincha al entrar en contacto con el agua. Además, la reubicación de miles de lagartos rigurosamente protegidos en la ruta de Ulm a Stuttgart le costó a la empresa encargada hasta 10.000 dólares por lagarto. Este proyecto, que originalmente se estimó en 5.400 millones de dólares, se espera que finalmente cueste al menos el doble. En el número 3 hablamos del Citigroup Center, un rascacielos de oficinas en Nueva York que en 1978 estuvo a punto de caerse durante un huracán debido a un error en los cálculos de estabilidad del edificio. Este error fue descubierto por un estudiante de ingeniería civil que afirmaba que el edificio era inestable y podía caerse en cualquier momento durante un viento fuerte. Los ingenieros trabajaron durante 3 meses para solucionar el problema, soldando placas de acero sobre las juntas atornilladas del edificio, y afortunadamente el huracán no llegó a la región. En el número 2 tenemos la Torre Jeddah en Arabia Saudí, que iba a convertirse en el primer edificio de 1 kilómetro de altura del mundo. Sin embargo, la construcción de esta torre se detuvo en 2017 debido a la purga de Arabia Saudí, dejando solo un tercio de la torre construida. A pesar de que este proyecto no tuvo un error fatal, la cantidad de dinero invertido en una construcción inacabada es un ejemplo de un error millonario. La Torre Jeddah en Arabia Saudí, también conocida como Kingdom Tower, fue un proyecto ambicioso que tenía como objetivo convertirse en el edificio más alto del mundo con una altura de 1 kilómetro. El proyecto fue anunciado en 2011 y se esperaba que se completara en 2020. Sin embargo, la construcción de la torre se detuvo en 2017 debido a la purga de Arabia Saudí, una campaña del gobierno para combatir la corrupción en el país. Aunque el proyecto no tuvo un error fatal en la construcción, la cantidad de dinero invertido en una construcción inacabada es un ejemplo de un fracaso millonario. Se estima que la construcción de la Torre Jeddah habría costado alrededor de 1.500 millones de dólares, pero la suspensión de la construcción resultó en la pérdida de una gran cantidad de inversión y recursos. Además, la construcción de la Torre Jeddah enfrentó numerosos desafíos técnicos. La construcción de un edificio de 1 kilómetro de altura presentaba desafíos únicos en términos de diseño y construcción, incluyendo la necesidad de materiales más resistentes y sistemas avanzados de elevación y ventilación. La torre habría sido un hito en la arquitectura y la ingeniería, pero la suspensión de la construcción significa que nunca llegaremos a ver su finalización. En conclusión, la Torre Jeddah es un ejemplo de un proyecto ambicioso que se detuvo antes de su finalización debido a razones políticas. Aunque no hubo un error fatal en la construcción de la torre, la cantidad de dinero y recursos invertidos en una construcción inacabada es un recordatorio de la importancia de la planificación adecuada y la gestión de recursos para evitar errores costosos en la construcción. Por último, en el número 1 tenemos el desastre de la presa de Banqiao en China en 1975. Esta presa
fue construida para proteger a la población de las inundaciones y la sequía, pero un error en el diseño y la construcción causó su falla y un desastre que cobró la vida de más de 170.000 personas. La presa, que tenía una capacidad de almacenamiento de agua de 15.000 millones de metros cúbicos, no fue construida adecuadamente, lo que provocó su colapso y una inundación masiva que arrasó con todo a su paso. La construcción de la presa fue supervisada por el gobierno y por temor a las consecuencias políticas se mantuvo en secreto durante muchos años. El desastre de la presa de Banqiao en China fue uno de los peores desastres causados por el hombre en la historia. Fue el resultado de una serie de errores en el diseño y la construcción de la presa, así como en la gestión de las inundaciones. En la década de 1950, China se enfrentaba a una serie de inundaciones y sequías que causaban estragos en la población y la economía. Para hacer frente a estos problemas, el gobierno chino decidió construir una serie de presas en el río Amarillo y sus afluentes. La presa de Banqiao fue una de las más grandes y ambiciosas, con una altura de 116 metros y una capacidad de almacenamiento de agua de 15.000 millones de metros cúbicos. Sin embargo, el diseño de la presa tenía varios problemas. No se tuvo en cuenta la cantidad de agua que fluía por el río y la presa no se construyó con el tamaño adecuado para manejar los caudales máximos. Además, la presa no tenía suficientes desagües para liberar el agua en caso de emergencia. Durante el verano de 1975, el tifón Nina golpeó la región y provocó una inundación masiva en el río Amarillo. La presa de Banqiao fue incapaz de soportar la cantidad de agua que fluía y se rompió, liberando una enorme cantidad de agua que arrasó con todo a su paso. Se estima que más de 170.000 personas murieron como resultado de la inundación. El desastre de la presa de Banqiao llevó a una serie de cambios en la política china. El gobierno admitió públicamente la magnitud del desastre y prometió hacer cambios significativos en la gestión de las inundaciones. Se construyeron nuevas presas y se mejoraron las técnicas de construcción y gestión de las presas existentes. A pesar de estos cambios, el desastre de la presa de Banqiao sigue siendo un recordatorio de la importancia de la seguridad y la planificación adecuadas en la construcción de infraestructuras importantes como las presas. Es muy importante aprender de los errores del pasado para garantizar un futuro más seguro y sostenible. En resumen, estos son solo algunos ejemplos de errores costosos en construcciones que podrían haberse evitado con más investigación y mejores medidas de seguridad. Es importante recordar que la construcción es un proceso complejo que implica muchos factores y que los errores pueden tener consecuencias graves y fatales. Siempre debemos ser conscientes de estos riesgos y trabajar para garantizar la seguridad en todas las etapas de la construcción. Esperamos que este vídeo haya sido informativo y que hayas aprendido algo nuevo. No te olvides de dejar un like, suscribirte al canal y comentar qué te pareció este vídeo. ¡Hasta la próxima!